El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Diga conmigo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Diga conmigo, columna y baluarte de la verdad. Tome su lugar. Que es la columna y el baluarte, ¿qué dice? De la verdad. Hemos empezado una serie titulada Los peligros de la iglesia, ¿qué? Moderna. Y sabe que el diablo se ha aprovechado de todo eso. Por en mi país se le llama una persona apurada, alguien que quiere hacer las cosas, ¿qué? Bien rápido. Y ese es uno de los peligros de la iglesia moderna. Quiere las cosas bien rápido. Quiere madurar de la noche a la mañana y llega a ser como un plátano y un banano. Una mata de plátano y una mata de banano, ya los conoce usted. Crecen bien rápido. Pero yo me di cuenta cuando venían vientos y fuertes lluvias, ¿quiénes se caían? Ellos. Los cedros tardan para crecer, pero cuando crecen, son los más fuertes. El ministro, el hijo de Dios, la hija de Dios, que busca hacer las cosas aceleradamente y quiere ya hacerlo todo aceleradamente, no sabe el gran peligro que está corriendo. O usted y yo somos mejor que Jesús. Jesús no se apresuró ni se apuró a querer enseñar. No, hombre, es que mi padre me envió a esto y yo ya tengo 9 años y ya no me aguanto, ya quiero regresarme al cielo ya. Jesús nos dio la lección. 23 años estudiando ¿qué? La palabra. Y el apóstol Pablo habla de que la verdadera iglesia, su estándar, ¿qué dice? Es columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. ¿La verdad de qué? De Dios, contenida ¿dónde? En la palabra de Dios. Es que columna. O sea que la iglesia del Señor, una de las características principales debe de ser el vasto conocimiento de la verdad. Y a su nombre. Y uno de los peligros de la iglesia moderna hoy en día es la ignorancia que tiene acerca de la naturaleza de la iglesia del Señor. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a ir a Romanos 2:24.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros los judíos. ¿Cuántos tienen oídos? Y esto es lo que pasa hoy en día. En cualquier país donde usted viaje, el mundo no quiere en su mayoría saber nada de la iglesia. ¿Por qué será? Y los que entran a la iglesia, preste atención, entran como lo enseñamos. ¿Cuántos estuvieron aquí en la última enseñanza? Y los que entran por montones, hoy últimamente, entran no por el verdadero evangelio de Jesucristo, no por la correcta invitación al arrepentimiento, sino que entran por un evangelio diluido, un evangelio totalmente tergiversado, fuera del contexto de la palabra de Dios. Ya no vienen porque vinieron con su corazón compungido por el pecado y la separación que estaban de Dios, sino que vienen porque escucharon un evangelio tan hermoso que venga Cristo y será campeón, será ganador, nada de cruz, nada de negarse a sí mismo. Y cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, hay una gran ignorancia. Voy a poner un ejemplo. A mí que me toca viajar, ¿sabe cuál es el estándar ahora en la mente del cristiano en cuanto a una iglesia poderosa? Una iglesia de éxito. No como dice Pablo. Para Pablo, la verdadera iglesia es una iglesia que su baluarte, su columna es ¿qué? Es la verdad. Ni siquiera habla el apóstol Pablo de tamaños ni de cantidad de personas. Porque él mismo, Pablo mismo, sabía el precio del evangelio de Jesucristo. Usted va a una conferencia internacional. En el caso mío voy como ministro y te preguntan, ¿de qué país viene usted? Si dice de Estados Unidos, ya te tiene un lugar privilegiado. Te hacen otra segunda. ¿Cuántos miembros tiene usted? Y si tú eres un pastor de una mega iglesia, ya te subieron casi al lado del mero ahí. Porque en su manera de pensar este es un ministro de una iglesia poderosa. Hay una gran ignorancia de lo que es la verdadera iglesia del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a ir a Jeremías 31. Porque aquí está lo que Dios vio acerca de lo que iba a ser su iglesia. Su iglesia. 31 de Jeremías. Miren, no me va a creer, esta Biblia es nueva. Y escuche esto, de Lamentaciones 2 se pasa a Jeremías 39. Le faltan como unas, ¿qué? Como unas 50 hojas. Y es nueva. Jeremías 31, ¿qué? Imagínense, voy a tener que ir a mi tableta a buscarla. Tremendo.
Quieren ahorrar papel ahora, hermanos. Jeremías 31:31 le dije. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Leamos todos. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley, ¿qué significa ley? Palabra. Daré mis estatutos, mi palabra en su mente, y le escribiré ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No termina ahí. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré, ¿qué dice? Más de su pecado. Y no me acordaré, ¿qué dice? Esta es la iglesia que Dios estaba viendo. La iglesia del Señor. Que iba a inscribir su ley, su palabra, ¿en dónde? En nuestros corazones. Esa es la iglesia que Dios estaba mirando en su espíritu. ¿Cuántos tienen oídos? Su iglesia ideal. No sé si alguien me está escuchando. Pero hoy parece que los hombres diseñan cuál es la iglesia ideal. El hombre ahora tiene más derecho de Dios, más derecho que Dios para decir cuál es su iglesia. Mientras que Dios dice, mi iglesia va a ser esta, mi pueblo va a ser esto, aquel pueblo que yo lo voy a redimir, porque voy a poner mis palabras en su corazón y lo voy a redimir de sus transgresiones, y ellos no van a pecar más contra mí. ¿Por qué? Porque yo seré a ellos su Dios. Y a su nombre. ¿Sabe lo que he escuchado mucho en las naciones hoy en día? La iglesia de Dios está separada. La iglesia de Dios está en división. No, eso es mentira. La iglesia de Dios es una y no está separada. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia del Señor es virgen, es pura, es sin manchas y sin arrugas. ¿Cómo la virgen se va a contaminar y se va a juntar con el que está enlodado? Pues es inconcebible. Entonces el enlodado dice que estamos desunidos. Pero ¿cómo usted se va a unir con un enlodado que no quiere limpiarse? ¿O a poco no siente usted glorioso cuando usted encuentra una persona lavada con la sangre del Cordero que tiene temor a Dios, tiene temor de pecar contra Dios? ¿A poco usted le desea el mal y quiere vivir contra él y quiere desunirlo a él? Por supuesto que no. La iglesia original del Señor Jesucristo no está dividida. El diablo piensa así, los falsos maestros piensan así. Por eso ahora lo más famoso y lo más aceptado en el mundo y por el gobierno es el ecumenismo.
donde ministros evangélicos están unidos con muchas religiones paganas, mundanas e idólatras. Entonces uno se ve como el patito feo porque uno es el que no quiere unirse. Pero déjeme decirle que en aquel día se va a ver quién fue la iglesia del Señor. ¿Quién fue la iglesia del Señor? El apóstol Pablo y el Padre Celestial aquí concuerdan. ¿En qué concuerdan los dos? Que la iglesia del Señor tendrá las palabras. Según Pablo, la iglesia del Señor, el baluarte y la columna es ¿qué? La verdad. Y aquí Dios resalta las características de la iglesia que iba a ser Dios con su nuevo pacto. Ya no el pacto que hizo con Abraham, con Israel, sino ese nuevo pacto con ese pueblo, mi amado hermano, que dice que iba a poner Dios su palabra. ¿En dónde? Sus corazones. ¿En dónde los iba a poner? En sus corazones. Dice, las escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando estén oídos. Y aquí viene algo más profundo todavía. Y no tendrán ni necesidad de que usted le enseñe al que está a su lado, porque todos serán llenos de tan vasto conocimiento de Dios. Y a su nombre. ¿Qué es lo que ha despertado Dios desde hace 7 meses para acá a nosotros? ¿Cuál es el hambre que ha despertado? El conocer más a quién, a Dios, por su o a través de su palabra. ¿Se recuerda lo que le dije? Nadie podía ministrar en la sinagoga si no estudiaba 12 años primeramente la palabra. Ese era uno de los requisitos para alguien ministrar en la sinagoga. 12 años continuos de estudio. ¿Cuál era la característica del salmista? Dice que de día, de noche y aún de madrugada, decía el salmista, meditaba ¿en qué? En su palabra. Y hoy hay un montón de cantantes famosos que tienen bonita voz y venden millones de discos cristianos, le llaman salmistas. Y están tan lejos del conocimiento de Dios. Ni siquiera tienen ni idea lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, lo que Dios va a venir a levantar cuando suene la trompeta. Es como que ahí me llamaran doctor y no tengo estudio de doctor. Es como que yo llamara a Raúl arquitecto si no es arquitecto. Pero la iglesia tiene ahora más poder de Cristo, que Cristo, para poder nombrar, para poder determinar, para poder decirle a un mundo ignorante, mi amado hermano, lo que es la iglesia del Señor. Venga, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Hasta los mormones, su nombre, su título, ¿qué dice? La iglesia del Señor Jesucristo, de los santos de los últimos días. Hasta mejor nombre tienen que leer nosotros. Pero ¿eso determina que ellos son la iglesia de los santos de los últimos días? No.
es lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios establece. Por falta de este conocimiento de esta palabra, aquí hay un montón de denominaciones hoy en día. Un montón de concilios pensando un montón de cosas diferentes. Y solamente hay un común denominador y es la palabra de Dios. No sé si alguien me está escuchando. No sé si vale la pena mencionar eso, pero hay un discurso que dio Cantinflas en una de sus películas al final. Creo que el señor presidente. Y en su escaso conocimiento que tenía él de la palabra, por lo menos era un poco más sincero que muchos ministros hoy en día, que tienen la palabra a su alcance, mas tienen temor y miedo de enseñar lo que en ella está escrito. Y otros por avaricia han dejado de enseñar la pureza, la verdad de la palabra del Señor. Y a su nombre. Dice al final de los versículos, dice, y no enseñarán más cada uno a su vecino y cada hombre a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos ellos, dice, me conocerán, y a su nombre. ¿Qué es lo que Dios ve en usted como iglesia? Que todos lleguemos a un alto conocimiento de ¿quién? De Dios, de Dios. Dice, wow, ellos serán míos, porque yo borraré sus rebeliones, borraré sus pecados. Para ellos, ¿qué? Para que ellos sean mis hijos y vivan como Dios siempre soñó que el Hijo viva, como Dios soñó siempre que el ser humano viva. No sé si alguien me está escuchando. Esa es la iglesia que el Señor, mi amado hermano, al igual que el apóstol Pablo, ¿cuántos tienen oídos? Dice, yo pondré mi ley, pondré mi palabra en sus corazones, en sus, dice, borraré, perdonaré sus iniquidades y no me recordaré de sus pecados nunca más. ¿Cuántos tienen oídos? Aquí el Señor está viendo lo que iba a hacer a través de Jesucristo su Hijo. Amén. Que por su sangre nos iba a ¿qué? A lavar, a perdonar, a purificar, a justificar. Pero igual como le dijo a aquella mujer que vino a los pies de Jesús, para vivir sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Jeremías 32, 38. Esto está tremendo. Yo lo voy a interpretar del original y usted lo va a entender ahí como está en su español. 32, 38 dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Oh, yo no sé si alguien está escuchando esta promesa. Ellos serán mi pueblo, y yo seré ¿qué? Su Dios. Y yo les daré un corazón y un camino. Diga conmigo, un corazón y un camino.
Les daré un corazón. ¿Y qué más? Y un camino. Desde el momento que estos ministros cristianos se unen con otras iglesias que no tienen nada que ver con la iglesia del Señor, ¿qué están creyendo? Que hay más de un camino. Y a su nombre, está un cantante muy famoso cristiano, opinó eso. Que también otras religiones llevan a Dios. Y aquí, ¿qué dice el Señor? Les mostraré que un solo camino. ¿Cuántos caminos hay? Les daré un corazón y un camino. ¿Qué clase de corazón? Un corazón que me tema por siempre. Subrayelo, por siempre. En el original así dice: y le daré un corazón que me tema por siempre. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Perpetuamente, lo mismo. Esa es la iglesia que el Señor estaba viendo miles de años atrás. Y esa es la única iglesia que el Señor va a reconocer. Una iglesia que tema a Dios cada domingo. ¿Ah? Una iglesia que tema a Dios una vez por semana. Que tema a Dios, ¿de qué manera dice? Perpetuamente. La iglesia del Señor, hermano, no es un club, no es un centro cívico, es un centro social. O te preparas para estar al estándar como Dios nos quiere, o estamos engañados, o le hemos creído a la mentira, creyendo que estamos bien sabiendo que estamos mal. ¿Para qué Dios te va a dar un corazón, dice? Para que le temas, para que le temas, para que le temas. Si nada más le temes cuando estás en la iglesia y afuera no le temes igual, no eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque ese amén haya bajado de volumen. Voy a repetir para los que no me entendieron. Si tu grado de temor a Dios aquí en la casa de Dios es grande, porque sabes que Dios está en la congregación de los justos, los ojos de Dios están donde se congregan sus hijos, pero si tu nivel de temor a Dios fuera de este lugar disminuye o es menor, tú no perteneces a la iglesia del Señor. Y si piensas que lo que estoy diciendo es incorrecto, busca una iglesia que te acomode como tú quieres ser la iglesia del Señor. Pero yo voy a morir predicando la verdad. Y solamente la verdad. Esta iglesia del Señor, con la cual Dios iba a hacer un nuevo pacto, les iba a dar un corazón, un camino. ¿Para qué? Temer a Dios perpetuamente. ¿Hay ese temor de Dios cuando se predica esa palabra? ¿Sabe que hasta ganas de llorar dan como mucha gente llamado ministro del Señor? Usan su boca para decir, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Y yo no entiendo, digo yo, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el temor de Dios?
Así dice el Señor, te va a sanar de cáncer. No, esa hermana a los 3 meses murió. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien va a sanar si Dios no me ha dicho qué? Nada. No sé si alguien me está escuchando, hermano. Ni cuando Gaby estuvo enferma yo decía, declaro que mañana va a estar. No, porque yo primero honro a Dios como soberano, como Rey Supremo. Yo no puedo mangonear a Dios. Mi deber es honrarle, mi deber es hacer eso, lo que Él está pidiendo, que le temamos. Y Él sabe lo mejor para nuestros hijos. Él sabe lo mejor para tu vida. Hay gente que quiere ser sana, pero hermano, lo sana Dios y ¡pam! Se van a enlodar en el pecado. Y cuando viene la gran enfermedad, es la única manera que están santificados delante de Dios. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ir al cielo? ¿O prefieren más tu bienestar? Es obvio que Dios desea también tu bienestar, pero por encima va lo de Dios, el estándar de Dios, la iglesia de Dios. Te voy a dar un corazón, te voy a dar un camino que ya sabemos que era Jesucristo. Pero ¿para qué propósito? Para que me teman perpetuamente. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Para qué va a ser la ley? Porque a través de la ley, a través de la palabra, ese nuevo pacto de la ley, esa nueva palabra revelada a través del evangelio de Jesucristo, íbamos nosotros a tener la capacidad de ¿qué? De temer a Dios. ¿Por qué? Porque ya iba a estar la palabra ¿dónde? En tu corazón. Desde el momento que la iglesia dejó de predicar los fundamentos de la palabra, ese es el momento, mi amado hermano, que el temor se va. Y a su nombre. Ese es el momento que el temor se va. Yo les daré un corazón y un camino para que me teman a mí por siempre y para siempre. Y haré un pacto con ellos eterno. ¿Cuántos tienen oídos? Dice, y no me separaré de ellos, ni les daré la espalda. ¿Cuántos tienen oídos? Porque yo pondré mi temor en sus corazones y ellos no se separarán de mí. Y ellos no se separarán de mí. Y ellos no, en su Biblia creo que dice, y no se apartarán, ¿verdad? Y ellos no se apartarán de mí. Quiere decir que, preste atención a esto, aquel hombre y mujer que está en una iglesia y se aparta de Dios, ¿qué pasó ahí? Esta persona nunca perteneció a la iglesia del Señor. ¿O se contradice la palabra de Dios? Dice, mi temor va a estar en ellos para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. Nunca pertenecieron a la iglesia del Señor. Estuvieron ahí ya sea por conveniencia,
o porque alguien le dijo, ahí vas a estar mejor. Pero nunca hubo regeneración, nunca hubo un nuevo nacimiento en sus vidas. Porque a la espalda de todo el mundo, allá lo vieron tomando, allá lo vieron echándose un cigarro. Fuera del servicio de la iglesia, maltrataba a su esposa, maltrataba a sus hijos, siendo tal vez músico o siendo líder de la iglesia. Nunca perteneció a la iglesia del Señor. Esto está tremendo. ¿Por qué cree que Jesús le dirá en aquel día, nunca los conocí? Que nunca fueron parte de la iglesia del Señor. Un hombre y una mujer que es parte de la iglesia del Señor, conoce quién es su Dios, toma una decisión radical en su vida, en su ser. Esto es lo que me sucedió en este día. Mis pecados fueron borrados y aborrezco y abomino todo pecado. Y desde aquí en adelante, como dijo Pablo, ni cuchillo, ni hambre, ni pestilencia, ni nada me separará del amor que tengo. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cómo aguantaría esta iglesia que se llama iglesia hoy en día una persecución como la que le vino a la iglesia del libro de los Hechos? Ay, Dios mío. Si un problemita ya tiene al hombre allá otra vez agarrando la cerveza, agarrando el whisky y el alcohol. Y sabe, gran culpa la tienen los maestros de la palabra de Dios, porque nunca les enseñaron el verdadero evangelio de Jesucristo y nunca le enseñaron la característica, la naturaleza de la verdadera iglesia del Señor. Lo bueno de nosotros es que estamos a tiempo. Y los que están viendo también por la televisión están a tiempo. Y a su nombre. Wow. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré, ¿qué dice? Su Dios. Vamos a Juan capítulo 17. Versículo 11. Juan 17, 11. ¿Lo tenemos? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros somos, ¿qué? Uno. Diga conmigo, la iglesia del Señor es una. La iglesia del Señor no está dividida. Los que están divididos son los chuecos. La iglesia del Señor ha sido una, es una y será una. No serán dos iglesias las levantadas. No serán iglesias divididas. Es una sola iglesia. A un versículo 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, que somos nosotros, por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿qué? Me enviaste. Y que tengo oídos para oír, oiga. La iglesia del Señor ha sido una, es una y seguirá, ¿qué? Siendo una. ¿Usted no cree que los fariseos no desearon que Jesús se uniera a ellos? Por supuesto, por la fama de Jesús, un montón de gente que jalaba comparada a los fariseos. Jesús se juntó con los fariseos, se unió con los fariseos. Que los fariseos no eran la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, ellas eran aquellas ovejas que oían la voz del pastor. Hoy muchos maestros fariseos hablan mal de nosotros porque no nos unimos con ellos. No sé si alguien me está escuchando. Obvio, a Jesús lo miraban como un renegado. Pero hermanos, la iglesia es de Jesucristo y el estándar lo establece Él. Amén. A Jesús no le importó un día que la congregación de su iglesia le quedaron nada más 12. Los 30,000, 40,000, 50,000 personas que lo seguían donde quiera que iban, lo dejaron cuando Jesús empieza a enseñarles la doctrina del evangelio. ¡Ay! Dice que hasta los discípulos le dijeron: Señor, tu palabra es bien dura. Y a su nombre. ¿Cómo le dijeron los discípulos que era la palabra de Jesús? Si a usted le gusta el chocolate, este no es su lugar. La palabra de Jesús es dura. Los discípulos lo reconocieron. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién va a poder ser miembro tuyo? ¿O no dijeron, quién la soportará? Tampoco estoy de acuerdo de esos maestros que lo único que hacen es aporrear a la gente y no llenarlos de sabiduría. Sino que lo único que hacen es aporrear y no le dan nada de conocimiento. No, Jesús, su palabra eran duras, pero aquellos que agarraban la palabra se miraba el cambio. No sé si alguien me está escuchando. A mi esposa no sé quién le dijo, su esposo me caía mal al principio, pero un día alguien vino a dar un testimonio de lo que Dios había hecho a través de una enseñanza y desde entonces me forzó a que lo escuchara y ahora por causa de él ahora estoy yendo a la iglesia. Sí, la palabra no es chocolate, es un martillo, hermano. Pero si la persona está ahí, lo forma porque lo forma. Y le saca la mugre que lleva por dentro. Y todos los parásitos infernales se van porque se van. Es el poder de la palabra. Y a su nombre. Vamos a Mateo 25, 31. Mateo 25, 31.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Diga conmigo, todas las naciones. Aquí nada que yo me escondo y yo me escapo. Y a su nombre. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recorrimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? Ahora vamos al capítulo 13, versículo 24. 13:24. Entonces Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí el que tengo oídos oiga. Cuando tú duermes, ¿quién va a llegar? ¿A sembrar qué? Cuando tú duermes, ¿quién va a llegar? ¿A sembrar qué? ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál cree usted que es la cizaña? La mala palabra, el mal consejo, la palabra equivocada de los falsos maestros. ¿Sabe usted que la mala enseñanza tiene el poder de transformar una oveja en un cabrito? Y la buena enseñanza tiene la capacidad y el poder de transformar un cabrito en una hermosa oveja. Pero qué triste lo otro, ¿no? Que cuando duermes, el enemigo llega y siembra ¿qué? Cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña
y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo no puedo impedir, preste atención, yo no puedo impedir que haya cizaña en el pueblo. Amén. Porque es algo que ni Jesús lo pudo impedir. Tuvo una cizaña, ¿se recuerda? ¿Quién fue? Judas. Nuestra labor es sembrar la buena semilla para que usted sea el trigo que sea preservado y guardado, ¿dónde? En el granero. O si usted de ese trigo, esa tierra, la cual el enemigo va a venir y se va a aprovechar y va a sembrar cizaña, va a sembrar cizaña. Es obvio. Y este es el peligro, hermano, mientras se va poniendo de pie, le voy a explicar esto. ¿Sabe que hay mucha cizaña que no se da cuenta que es cizaña? Porque preste atención, aquí hay sabiduría. Voy a repetir otra vez. Hay mucha cizaña que no sabe que es cizaña. Es más, podría decir que más del 50% de la iglesia que se llama cristiana está confundida en cuanto a este término, cizaña y trigo. Porque a quién diciéndole, usted es un hijo del diablo y si no cambia se va a ir al infierno, ¿quién no va por lo menos a pensar, Dios mío, tengo que arrepentirme? No sé si alguien me está escuchando. Pero de la manera como Jesús lo expresa es que va a haber un gran peligro entre la iglesia. Porque esa cizaña que estuvo ahí nunca se dio cuenta que fue ¿qué? Cizaña. Porque ¿quién sabiendo que es cizaña no va a querer ser ¿qué? Trigo? No sé si alguien me está escuchando. ¿Y sabe quién es la única que puede revelar, escanear y revelarnos a través del Espíritu Santo si somos trigo, somos cizaña? La palabra de Dios. Vosotros seréis mis discípulos si hacéis, ¿qué dice? Lo que yo os mando. ¿Cómo usted va a saber lo que Jesús manda si no conoce la palabra? O sea, la palabra es el estándar, la palabra es la brújula, la palabra es el scan, es el barómetro. Ese es el peligro de la cizaña. Que a la cizaña se le está diciendo está bien, cuando la palabra le está diciendo ¿qué? Estás mal. Hoy cuando hay un evento cristiano magnífico que reúnen 200,000 personas, hasta la prensa secular menciona eso. Mientras que los ojos y el corazón del Señor llorando dentro de su ser. Porque esas personas, preste atención, Dios va a culpar más a los maestros que a la cizaña. El castigo será más grande para los maestros que la cizaña. Porque esa cizaña tenía posibilidad de ¿qué? De convertirse en ¿qué? En trigo, si se le hubiera dicho mejor que la verdad de la iglesia del Señor. ¿Cuál es la verdad de la verdadera iglesia del Señor? Que Dios nos dio un corazón, nos mostró un camino. ¿Para qué? Para que temiéramos a Él
perpetuamente. Ay, pastor, ¿por qué no puedo dejar el cigarro? Usted no es de la iglesia del Señor. Dios da un corazón, no para que hagas con él lo que quieras, para que temas a él. ¿Para qué? Para que temas a él. Pastor, pero no puedo dejar de mentir. Pues más vale que te cortes la lengua hoy, o te arrepientas hoy, o pararás en el infierno. ¿Es necesario que te corte la lengua? No. Pero Jesús fue al extremo todavía. Dijo, si tu lengua, si tu brazo, si tu ojo es ocasión de caer, córtatela. Mientras pasa allí me le voy a decir algo. ¿A cuántos de ustedes les ha costado dejar la mala costumbre de que saben que no tienen que textear cuando van manejando y como quiera la tentación les vence? ¿Usted le importa más contestarle a esa persona que el valor de su vida? No le importa a usted sus hijos que todavía tiene que sostenerlos y verlos crecer. Así usamos las cosas de Dios. Tiene más sabor una crítica, una murmuración, que temer a Dios y decir, Señor, esto no pasará por mi boca, porque tú pusiste de tu temor en mi temor. Tú me lavaste con tu sangre preciosa, Señor. ¿Para qué propósito? Para temerte a ti y ser parte de ¿qué? De su iglesia. Levante su mano y diga, de su iglesia. Yo no sé si usted se siente privilegiado ser parte de su iglesia. Solo hay una iglesia. Y la única que oirá la voz de Dios va a ser la iglesia del Señor. La única que oirá la voz de la trompeta será la iglesia del Señor Jesús. Esa iglesia que recibió ese corazón. Esa iglesia en la cual Dios inscribió su palabra en su corazón. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.